Vamos a las reacciones de aldehídos. Van a ver que son varias, ¿sí? Tranqui, que algunas ya las hemos visto, otras son bastante como sencillas de recordar porque son parecidas una y la otra, pero a todas hay que prestarles atención, ¿sí? Lo bueno es que varias ya las hemos visto y las últimas hay que prestar especial atención porque son específicas de aldehídos. Bien, tanto aldehído como cetona son sustancias bastante reactivas porque tienen el carbonilo, ¿sí? Recuerden que tienen esto, ¿sí? Esto es un carbonilo. Ahora, los aldehídos en particular lo tienen en un extremo, así que siempre se le agrega el hidrógeno y para abajo estaría la cadena de carbonos, ¿sí? La mayoría de reacciones, por supuesto, van a estar rondando esta sección. Primero vamos a analizar las reacciones de adición, ¿sí? La primera reacción de adición que nos encontramos, bueno, y antes de entrar a esto vamos a comentar por qué son reacciones de adición, o sea, cómo se producen en general todas. La vamos a ver que se producen todas de manera muy similar una de la otra. Vamos a comentar un poquito el mecanismo, ¿sí? Que son reacciones de adición eh, nucleofílica, ¿sí? O electrofílica. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Sí? Recordemos que acá se forma una especie de dipolo, entonces acá tenemos como una zona negativa y una parte positiva. Aparece alguien que es como negativo, fíjense acá tenemos un hidrógeno y tenemos un cianuro, ¿sí? En el primero de los casos. ¿Qué es lo que sucede? Primero que nada se rompe este doble enlace, ese doble enlace se va a romper en todas las reacciones de adición. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta parte de acá, que se la llama nucleofílica. ¿Por qué nucleofílica? Porque esta parte busca núcleos, ¿sí? Recuerden que el núcleo es positivo porque tiene todos los protones. Entonces, nucleofílica se le llama nucleofílica porque va en busca de secciones positivas, va en busca de zonas positivas, va en busca de núcleos nucleofílicas, ¿sí? Y justamente el cianuro, como es negativo, va a ir y se va a tratar de unir al carbono, que es donde está la carga más positiva, ¿sí? Y luego, en una segunda etapa, ahí se rompe el doble enlace, ¿sí? Y quedan como electrones acá libres. ¿Y qué va a pasar con esos electrones libres? Y bueno, esos electrones libres va a tratar de compensarlos este hidrógeno que se va a ir a unir al oxígeno. ¿Por qué? Porque esos electrones no van a estar tan libres, sino que los va a tener más que todo el oxígeno, que es más electronegativo que el carbono. De hecho, por eso se dio ¿cómo se llama? El dipolo en primera instancia. Entonces, como que los electrones van a estar acá más cerca del oxígeno y este hidrógeno que está positivo va a tratar de aprovecharse de eso, ¿sí? Y compensar la carga juntándose con el oxígeno. Entonces, en una primera etapa va la parte nucleofílica, ataca al carbono, se abre el doble enlace y el hidrógeno va ahí para compensar. O el electrofílico, el que va en busca de electrones, va en busca de cargas negativas, va y compensa para mantener el equilibrio y el compuesto compensado. Ahora, lo que van a ver, o sea, el mecanismo no hace falta que lo recuerden. De última, en todo caso, recuerden que son adiciones del tipo nucleofílicas, ¿sí? Por cómo comienza la reacción. Pero no hace falta que sepan el mecanismo. Lo que sí, fíjense que siempre pasa algo bastante similar, ¿sí? Lo que sería el anión va y se pega al carbono y lo que tenemos acá va y se pega al oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la adición de ácido cianhídrico. ¿Sí? Siempre se obtiene esto, que es lo que se conoce como cianohidrina, es decir, un alcohol que además contiene el cianuro. ¿Sí? En este caso es la cianohidrina del etanal. Bien. Luego la adición de una molécula de alcohol. Veamos qué es lo que sucede. Este es el alcohol, ¿sí? Este sería el oxidrilo, que sabemos que sería el negativo, por así decirlo, y esta es la parte positiva, entre comillas. Dijimos que la parte negativa, es decir, en este caso el oxidrilo, va y se pega al carbono, que es como el positivo. Y luego la parte positiva se pega al oxígeno para compensar las cargas. Pasa justamente eso, fíjense, este es el carbono del aldehído, ¿sí? Ahí se pega el oxidrilo y la cadena de carbonos se pone del otro lado del oxígeno, se pega al oxígeno, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un hemiacetal, que es una mezcla entre un éter básicamente y un alcohol. No hace falta que recuerden este nombre en particular, sino simplemente qué se produce en la reacción. Después cuando lo nombren, seguramente lo van a nombrar como un alcohol que tiene una ramificación etoxi o propoxi o metoxi o lo que sea. ¿Sí? Una ramificación del tipo éster. Perdón, éter, no éster, éter. Una ramificación del tipo éter.
¿sí? Y lo nombran como alcohol, que sería el compuesto principal. Bien, adición de 2 moléculas de alcohol. ¿Qué pasa si adiciono 2 moléculas de alcohol? Bueno, acá se complica un poco la reacción. No mucho de todas maneras, una complicación sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Como ahora tenemos 2 moléculas de alcohol, ¿sí? Ya no es la misma adición que teníamos arriba. ¿Por qué? Vamos a hacer de cuenta que en vez de poner el 2 adelante, vamos a poner 2 moléculas de esto y vamos a ver qué pasa con cada una de ellas para que se entienda un poco cómo lo pueden recordar para estudiarlo. ¿Qué es lo que sucede? La reacción empieza igual que la de arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el oxidrilo va, es el negativo y se pega al carbono, dijimos. Y este R' viene y se mete acá, desapareciendo así el doble enlace. Pero luego nos queda una R' y nos queda un oxidrilo. El oxidrilo sabemos que es negativo y este sabemos que es positivo. ¿Qué va a suceder ahora? Acá vamos a tener un dipolo nuevamente, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Si los separamos un poquito y los escribimos de esta manera, ¿sí? Podría formar un puente de hidrógeno con alguien porque justamente acá se produce un dipolo, negativo-positivo. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, este R va a ir a buscar un núcleo negativo y se va a unir al oxígeno. Y este hidrógeno va a quedar como medio sueltito y se va a ir a unir con el oxidrilo, ¿sí? Entonces, este hidrógeno va a desaparecer de ahí, se nos va a ir con el oxidrilo, y este R' que está acá va a desaparecer de acá porque se nos va a venir a pegar a este oxígeno, ¿sí? Entonces, de esa manera nos queda la molécula así. ¿Hace falta que sepamos el mecanismo? No. Esto puede ser una forma que les comento para recordar cómo se produce o para que les ayude a recordar esta reacción, a dónde entra cada cosa. Si no, simplemente ustedes cuando tengan un aldehído y le sumen 2 moléculas de alcohol, lo único que tienen que hacer es eliminar este oxígeno, ¿sí? De alguna manera eliminarlo. Entran las 2 cadenas de carbono unidas con un oxígeno de por medio. Ahí, oxígeno, la otra cadena de carbonos, ¿sí? Y se forma agua. Simplemente con recordar cómo es el producto, listo, ¿sí? No hace falta, digamos, que recuerden el mecanismo. Simplemente recuerden cómo es el producto y con eso están. Ahora, ¿qué es este producto? Bueno, es una cadena de carbonos, ¿sí? Que tiene 2 funciones éter. Fíjense que el éter era un compuesto que tenía esto. Podían ser las cadenas iguales o diferentes. Y básicamente esto que está acá es una ramificación del tipo éter, que es lo que estamos uniendo ahí, lo que estamos dejando unido acá. ¿Sí? Que ya los conocemos. Entonces, tiene un nombre que proviene del etanol, pero no es el nombre que tienen que recordar ustedes, sino que esto si yo lo tuviera que nombrar, por ejemplo, podría decir que es un dietoxietano, ¿sí? Porque es un etano que en el mismo carbono tiene las ramificaciones estas que son etoxi, ¿sí? Debería decir dónde están, capaz debería decir 1,1-dietoxietano, pero la idea es la misma. Bien, adición de agua. De vuelta, en el agua tenemos un hidrógeno y tenemos un oxidrilo. El oxidrilo es tiene carga negativa mientras que este es el positivo. Entonces viene el oxidrilo negativo, se pega al carbono y luego el hidrógeno se pega al oxígeno para compensar. En este caso, ¿sí? Queda un diol, pero los 2 oxidrilos quedan en el mismo carbono, ¿sí? No es un diol como el que obteníamos en la fórmula de Baeyer, perdón, en la reacción de Baeyer, sino que es un diol que se obtiene de esta manera, 2 oxidrilos quedan en el mismo carbono. También se conoce como aldehído hidratado, porque justamente viene la adición de agua, de la hidratación de aldehídos, ¿sí? Bien, acá les doy un datito extra que no hace falta que lo recuerden por ahí, pero está bueno conocer estos pequeños datos que solamente es estable en solución. Y la otra reacción de adición que sufren los aldehídos es la adición de reactivos de Grignard, que justamente lo vimos en la obtención de alcoholes. Recordemos que si usamos el metanal, ¿sí? Con reactivo de Grignard, obteníamos un alcohol del tipo primario. Y si usamos cualquier otro aldehído con reactivo de Grignard, obteníamos alcoholes del tipo secundario, ¿sí? Entonces acá no está la reacción porque recordemos que era un poquito larga, pero está el recordatorio de dónde pueden encontrarlas y se encontraba en obtención de alcoholes.
Otro tipo de reacción que presenciamos en los aldehídos son las reacciones de reducción. Es muy sencillo, también ya lo hemos visto en la obtención de alcoholes, y básicamente lo que sucede es que los aldehídos se reducen, ¿sí?, para obtener alcoholes del tipo primarios. Recordemos que podemos encontrar la reacción de esta manera o con el hidruro doble de litio y aluminio, ¿sí? Este también es un reductor bastante interesante que nos serviría para reducir el aldehído a alcohol. Recordemos que esto también lo vimos en las fórmulas de obtención de alcoholes. Y luego tenemos las reacciones de oxidación, que también esta reacción ya la hemos más o menos mencionado. Cuando estamos viendo las reacciones de alcoholes, vimos que con dicromato de potasio, un alcohol se oxidaba al aldehído porque era una reacción de oxidación débil. Y luego el aldehído, cualquiera sea el aldehído, con dicromato de potasio o con cualquier otro oxidante, como puede ser el permanganato de potasio, ¿sí?, el aldehído siempre se oxida al ácido carboxílico que le sigue. Básicamente aparece un oxígeno más acá. Cuando este es hidrógeno, se le agrega un oxígeno, y esto, que es un carbonilo, es carbono doble enlace oxígeno, se transforma en un carboxilo. ¿Sí? Carbono con doble enlace oxígeno y el oxidrilo. Un carboxilo. Esta es la reacción de oxidación por excelencia, ¿sí?, la más sencilla, la que más vamos a utilizar de aldehídos a ácidos, es la que más vamos a usar. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué se saca por conclusión acá? Que los aldehídos son fácilmente oxidables. ¿Sí? Por ser fácilmente oxidables se dice que son excelentes reductores. Porque como ellos se oxidan, pueden reducir a alguien más. ¿Sí? De todas maneras, esto tranqui, que esto es más mecánica de redox. ¿Sí? Por ahí no se trata mucho porque es más mecánica de redox. Lo que sí tienen que saber es que los aldehídos se pueden oxidar, ¿sí?, porque acá puedo agregar un oxígeno, mientras que vimos, ¿sí?, que por ahí las cetonas no se pueden oxidar. ¿Por qué yo no podría oxidar una acetona? Porque justamente estamos viendo que la reacción se produce alrededor del carbonilo. En los aldehídos está en un extremo, entonces el carbono del aldehído tiene un doble enlace oxígeno y un hidrógeno, y ese hidrógeno yo lo puedo oxidar transformándolo en oxidrilo. Sin embargo, en una cetona, ¿sí?, este carbono tiene un enlace para arriba con CH3, otro enlace para abajo con CH3, o una cadena más larga, por supuesto, y está unido con doble enlace al oxígeno. Ya no tiene más enlaces disponibles, o sea que yo no puedo acá agregarle más oxígeno de otra fuente, ni como oxígeno ni como oxidrilo. Y por tanto las cetonas son mucho más complicadas de oxidar, prácticamente se dice que no se oxidan las cetonas. Y esto da pie a poder diferenciar entre un aldehído y una acetona. Si nosotros tenemos un compuesto un compuesto carbonílico y no sabemos si es aldehído o cetona, lo que podemos hacer, ¿sí?, es tratar de oxidarlo. ¿Sí? Lo oxidamos y se convierte en ácido, era un aldehído. No pasa nada, era una acetona. Ahora, muchos de estos compuestos son como algunos solubles, otros no, pero muchos de ellos son transparentes o no hay cambio de color o algo por el estilo. Y para esto hay dos reacciones muy particulares, que sí, hay que conocerlas, hay que conocer los reactivos y hay que conocer los productos de estas dos reacciones que vienen ahora, que son dos reacciones que lo que hacen es buscar oxidar el aldehído a ácido carboxílico. Eso es básicamente lo que hacen las dos reacciones que vamos a ver a continuación. Lo que tienen es que tienen como una marca muy puntual visual que permite reconocer cuándo la reacción ha sucedido. ¿Para qué nos sirven? Para diferenciar entre un aldehído y una acetona. ¿Sí? Cualquier compuesto que cumpla con estas dos reacciones es un aldehído. Cualquiera. ¿Sí? Me dicen, el compuesto A dio positivo con Tollens. Listo, es un aldehído. El reactivo A reaccionó con el reactivo de Fehling y formó el precipitado rojo. Listo, ese es un aldehído. Cualquier reactivo que cumpla con estas dos reacciones, que dé positivo con alguna de estas dos reacciones, cualquiera de las dos, Tollens o Fehling, que es lo que vamos a ver ahora, sí o sí es un aldehído. Nos lo suelen dar, digamos, como dato en las preguntas esas de reacciones en cadena. ¿Sí? Un reactivo A que dio positivo con Fehling reacciona reduciéndose a un producto B. Entonces, bueno, nos está diciendo que A es un aldehído, sí o sí. ¿Cómo son estas dos reacciones? Bien, las dos reacciones son de oxidación, como acabamos de decir, y lo que sucede principalmente es que el aldehído, cualquiera sea el aldehído, acá dio el etanal de ejemplo, pero cualquiera sea el aldehído, se convierte en el ácido carboxílico correspondiente, ¿sí? Tanto en una como en la otra. Lo que sí tienen que recordar es cómo es el reactivo y a qué se convierte,
¿sí? Esto tienen que saberlo, no hay otra forma de aprendérselo que no sea de memoria, lamentablemente, es la única que queda. ¿Y qué se forma? ¿Sí? Bien, reactivo de Tollens. Es una reacción que también se la denomina reacción del nitrato de plata amoniacal. ¿Sí? ¿Qué es el nitrato de plata amoniacal? Esto que está acá. ¿Sí? Así de raro como se ve, así es lo que se... ¿Cómo se llama? Eso es el compuesto que se utiliza para oxidar al aldehído. ¿Sí? ¿Por qué eso es algo tan raro? Bien, porque produce algo que es muy bonito y a su vez muy marcado visualmente. Si a este reactivo, que es el nitrato de plata amoniacal, ¿sí? Fíjense que es 2 de amoníaco con la plata y el oxidrilo, simplemente eso. Se le agrega un aldehído, por supuesto el aldehído se oxida a ácido carboxílico, ¿sí? O alguna sal, pero generalmente decimos que se oxida al ácido carboxílico, derecho, y se produce amoníaco, fíjense que el amoníaco se libera, agua, y se precipita plata pura. Como se precipita la plata pura, si esto lo hacemos en un tubito de ensayo, esa plata pura se va a ir pegando en las paredes del tubito de ensayo y forma lo que se denomina un espejo de plata. ¿Sí? Entonces, si me dicen que un compuesto X dio positivo en Tollens, un compuesto X reaccionó con nitrato de plata amoniacal, un compuesto X se oxidó con reactivo de Tollens y dio un espejo de plata, cualquiera de esos datitos nos está diciendo que el reactivo era sí o sí un aldehído. Sí o sí, no queda otra. Lo mismo pasa con el siguiente, reactivo de Fehling. ¿Sí? Solamente que, bueno, la reacción es diferente. En este caso, el reactivo, que siempre se pone como en dos partes separadas, se divide en reactivo de Fehling A y reactivo de Fehling B. Pero esto es solamente como una introducción teórica. El reactivo de Fehling A es sulfato cúprico. ¿Sí? Perdón. Sería sulfato cúprico. El reactivo de Fehling B es hidróxido de sodio. ¿Qué pasa con los dos reactivos de Fehling que se mantienen por separado debido a su reactividad? ¿Sí? Al reaccionar, el sodio, que sabemos que es más reactivo que el cobre por la lista de reactividades, desplaza al cobre, formándose sulfato de sodio. Y el cobre se queda con esos oxidrilos, formando hidróxido cúprico. Luego balanceamos, ¿sí? Y queda todo bonito. Ahora, este reactivo de Fehling A con este reactivo de Fehling B reaccionan, pero en realidad lo que nos interesa para Fehling es este compuesto de acá, el hidróxido cúprico. ¿Por qué? Porque el hidróxido cúprico nos va a oxidar al aldehído. Fíjense que el aldehído se convierte en ácido carboxílico, eso no va a cambiar en ninguna de las dos reacciones, ¿sí? El producto es el mismo. Sin embargo, en esta reacción, el hidróxido cúprico se reduce a estos dos compuestos, óxido cuproso y agua. Este óxido cuproso, particularmente, es un compuesto rojo, muy rojizo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta reacción se produce, nos damos cuenta visualmente al instante, porque al instante empieza a aparecer esto, un óxido rojo, tipo ladrillo, ¿sí? Entonces, esto nos da el indicio de que la reacción se ha producido y, por tanto, el compuesto que estábamos analizando sí o sí era un aldehído. ¿Estamos de acuerdo? Bien, fíjense, para aprenderse estas dos reacciones, aldehído siempre ácido carboxílico, ¿sí? Eso seguro. Reactivo de la primera reacción es la plata amoniacal, ¿sí? El nitrato de plata amoniacal. Fíjense que tiene amoníaco, 2, oxidrilo y la plata. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, esto se libera como gas. Se forma agua, el agua se forma en las dos reacciones. Y se libera la plata, que justamente es la que da el espejo de plata. Segunda reacción. Esto, que es el hidróxido cúprico, tienen que recordar de dónde viene, cuáles son los reactivos, pero básicamente el hidróxido cúprico se disocia formando agua y el óxido cuproso. Fíjense que pasa de cúprico a cuproso, justamente para recordar el nombre del óxido. Recuerden que este es cuproso, el más pequeño, y este es el cúprico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Se van a acordar de cómo eran los compuestos. Luego de eso, tenemos las dos reacciones aprendidas de memoria, las sabemos hacer. Por ahí no es necesario que nosotros se aprendan mucho el tema del balance, si quieren aprendérselo es un plus, pero no es necesario que se aprendan el tema del balance. Sin embargo, sí es necesario que se aprendan cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y que sepan cuál es el resultado, digamos. Un espejo de plata que se nota muy bien
y un precipitado rojo que se nota muy bien para una reacción y para la otra.